Creo que sí. Bueno, listo. Entonces, les estaba comentando. El procedimiento cuando sí hay declaración es un poquito más extenso, más complejo que cuando no la hay. Prácticamente cuando no hay declaración, el proceso se resume en lo siguiente. Primero hay unas invitaciones, ¿no? O una serie de comunicados persuasivos. Luego pasamos a un emplazamiento para declarar. Luego viene una resolución sanción. Si tú respondes en esta etapa persuasiva, pagas una sanción de extemporaneidad que está en el artículo 641, es el 5% por cada mes o fracción. Si respondes luego del emplazamiento, pagas el 10% por cada mes o fracción. Y si esperas la instancia de la resolución sanción, pagas, pues, no un porcentaje, pero uno de ellos, que es el más costoso, sería el del 20% de los ingresos de las consignaciones bancarias. Digamos que en esto se resume el procedimiento tributario cuando no hay declaración. Ahora, recuerda que de manera simultánea, con la resolución sanción se puede iniciar el proceso por medio de una liquidación de aforo, liquidación oficial de aforo, con el cual la DIAN te hace la declaración, monta la declaración ya que tú no la quisiste presentar. Con esa liquidación no es que se persiga una sanción como tal, simplemente lo que la DIAN busca con eso es que tú pagues el impuesto que no lo has pagado, porque con la resolución sanción lo único que se cobra es la sanción por no declarar. Entonces, así se resumiría el procedimiento tributario cuando no hay declaración. Y ahora en el video nosotros acabamos de ver cómo es el procedimiento tributario cuando sí hay declaración. Entonces, empezamos igual con una serie de invitaciones o de oficios persuasivos. Por ahí derecho vendría lo que es un emplazamiento, pero esta vez ya es un emplazamiento para corregir. Miren que cambia la óptica porque si ya hay una declaración, lo que la DIAN puede cuestionarme es que en dicha declaración algo haya quedado mal. Luego del emplazamiento para corregir, puede de manera opcional que se habilite o que se profiera un auto de inspección tributaria. ¿Sí? Este es opcional. Después del emplazamiento para corregir vendría lo que es un requerimiento especial. ¿Listo? Este sería emplazamiento para corregir. Bueno, acá arriba se me olvidó colocarle las abreviaciones. ¿De qué trata esa inspección, profe? ¿Cómo? ¿De qué trata esa inspección tributaria? Envían a unos funcionarios a la empresa para que revisen y, digamos, hagan una revisión exhaustiva de los libros contables y de todos los soportes, de todo lo que ellos quieran realmente revisar. Ellos lo pueden hacer, están facultados para ello. Bueno, después del requerimiento especial viene lo último, que sería la liquidación oficial de revisión. Digamos que este es el resumen de lo que ustedes pudieron consultar en el video de la clase anterior. ¿Listo? Aquí yo puedo presentar o pagar una sanción por corrección que la encuentro en el artículo 644, numeral 1. La sanción por corrección en esta instancia es el 20% de la diferencia. Y ahorita vamos a hablar de eso. ¿Sí? Cuando ya hay un emplazamiento para corregir, la sanción se duplica, la encontramos en el numeral 2 del artículo 644. Estamos hablando del 20% de la diferencia entre los valores a pagar de la declaración inicial y la declaración posterior o la corrección. ¿Vale? Cuando ya hablamos, ojo porque de esto se trata la clase de hoy, aquí estamos hablando de una sanción. Bueno, yo no le puse el nombre, vamos a colocarlo aquí al ladito. Esta es extemporaneidad antes del emplazamiento. Perdón. Este es extemporaneidad después del emplazamiento y esta es una sanción por no declarar, que es la más costosa. Bueno, ese sería el cuadrito del procedimiento que ya ustedes conocen. Si me voy para este lado, entonces aquí tendría una sanción por corrección, ¿verdad?
antes del emplazamiento. Este sería sanción por corrección después del emplazamiento. Y ya cuando me envían un requerimiento especial, entonces ya no hablamos de sanción por corrección. Sucede lo mismo que pasaba aquí, que pasa de ser extemporaneidad a sanción por no declarar. Aquí pasa entonces a ser una sanción por inexactitud. Pero lo podemos ver aquí, en el requerimiento especial, cuando ya me lo envían, ¿verdad? Estamos hablando de una sanción por inexactitud que puede ser del 100, el 160 o el 200%. Vamos a hablar en qué caso va un porcentaje u otro. Entonces, ahí pagamos una sanción por inexactitud. Repito, puede ser el 100, el 160 o hasta el 200%. ¿Listo? Ah, perdón, la puse donde no era. Era aquí en el requerimiento especial. Si llega a la instancia de la liquidación oficial de revisión, la sanción es la misma. La sanción es la misma, sigue siendo sanción por inexactitud, puede ser del 100, del 160 al 200%, pero obviamente, si esta es una instancia superior, debe haber un agravante, o sea, no puede ser exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre pagar la sanción en esta instancia o en esta otra? Que en el requerimiento especial, si yo lo respondo a tiempo, que me da 3 meses para poderlo responder, tengo la posibilidad de reducir esta sanción, ¿sí? Y la reducción en esta instancia es más alta que la que puedo tener en la instancia de la liquidación oficial de revisión. En eso radica la diferencia realmente. Pero en ambos casos la sanción sigue siendo una sanción por inexactitud. Entonces, yo aquí en el cuadrito se los dejé anotado. Miren, aquí hay una posibilidad en el requerimiento especial de reducir la sanción a un 25%, es decir, a una cuarta parte. Pero si yo dejo pasar el proceso y llego hasta la liquidación oficial de revisión, se mantiene la misma sanción, pero puedo reducirla esta vez nada más a la mitad. Entonces, obviamente va a ser mucho más favorable para mí que la pueda reducir a un 25% y no a un 50%. Entonces voy a dejárselos anotado por aquí. La posible reducción, una posible reducción al 25%. ¿Verdad? No es del 25%, al 25%. Miren cómo está escrito, al 25%, o sea que queda en el 25% o queda en el 50%. No es que te van a bajar el 25% y quedas pagando el 75%, no. Es lo contrario, de hecho, te rebajan el 75% de la sanción y quedas pagando el 25%. Si dejas la siguiente instancia, entonces ahí sí ya te tocaría pagar la mitad, o sea, la reducción es diferente. Entonces, niños, esto sería los dos escenarios, ¿no? Repito, escenario cuando no hay declaración, lo trabajamos ya, y este sería un segundo escenario cuando sí hay declaración. Cuando sí hay declaración, ¿listo? Y bueno, ya lo que procedería contra ello es tanto aquí como acá. Vamos a colocarlo para que ustedes lo identifiquen en un color diferente. Contra la resolución sanción, contra la liquidación oficial de aforo o contra la liquidación oficial de revisión, lo que procedería sería el recurso de reconsideración, ¿verdad? Contra la resolución sanción, requerimiento, perdón, LOA o LOR procede inicialmente en vía gubernativa todavía, recurso de reconsideración, y si eso no finiquita el proceso, entonces tenemos la instancia de la demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa. Ese es el procedimiento. ¿Listo? Ahí está todo resumido. Pero no es eso lo que quiero explicarles ahora. Lo que quiero explicar es la sanción cuando hay inexactitud
la sanción cuando hay corrección. Entonces vamos a empezar hablando de la corrección antes del emplazamiento, que es la menos gravosa. Este cuadrito se los voy a facilitar. Miren que estamos hablando del artículo 644, que previamente lo habíamos referenciado en aquella hojita del Excel. Entonces, el numeral 1 del artículo 644 se llama así: sanción por corrección antes del emplazamiento. ¿Cuándo se genera? Cuando la corrección se realiza después del vencimiento. Esto es clave porque algunas personas consideran que si corrigen la declaración ya tienen que pagar una sanción, y no siempre, porque si la sanción se me vencía el 10 de mayo, yo la presento el 9 de mayo y el 10 de mayo la corrijo, no hay sanción porque yo estoy actuando antes de que se venza la declaración. Entonces, la primera variable que genera esta sanción es que la corrección se haga después de la fecha de vencimiento. ¿Listo? Entonces, tenerlo muy, muy claro, ¿no? Y esta sanción se aplica antes de la notificación del emplazamiento o antes de la notificación de la inspección tributaria. ¿Sí? Porque si ya la DIAN me notifica un emplazamiento o una inspección tributaria, la sanción se duplica tal y como lo vamos a ver. Fíjense entonces, aquí tenemos una base de la sanción y la tarifa. Entonces, la tarifa de la sanción es el 10%, ya lo habíamos hablado. Aquí lo complicado está en sobre qué aplico el 10%. La norma habla que debe ser sobre la diferencia entre el mayor saldo a pagar o menor saldo a favor. Entonces, hay que decir aquí lo siguiente. Si tú... Aquí, dejémoslo aquí. Si tú tenías una declaración inicial, aquí tenemos una declaración inicial, y esa declaración inicial generó un saldo a pagar. Vamos a suponer también que el saldo a pagar aquí fue de 28.500.000 pesos. Ojo que el saldo a pagar no es lo mismo que impuesto a cargo, como era la base de la sanción por extemporaneidad. Entonces, esta era la declaración inicial y ahora el saldo a pagar en la corrección. Vamos a suponer que se aumentó a 47 millones de pesos. Entonces, lo que yo debo hacer es calcular la diferencia entre estos dos valores, y esto es lo que yo le estoy debiendo a la DIAN. Eso es lo que el perjuicio económico que yo le ocasioné a la administración fue de 18.500.000. Sobre esta diferencia, entonces, yo aplico el porcentaje de la sanción, que estamos viendo que en esta etapa inicial, antes del emplazamiento, correspondería al 10%. Pero como lo vamos a ver, si espero a que me manden un emplazamiento, a que me notifiquen la inspección tributaria, se va a duplicar al 20%. Entonces la sanción, suponiendo que fuera del 10%, en este caso sería de 1.850.000 pesos. Esta sería la sanción por corrección, 1.850.000 pesos. Ahora, es importante saber sobre qué vamos a aplicar esa sanción por corrección. Así que imaginémonos una declaración de renta. Imaginémonos una declaración de renta de persona natural, por ejemplo. Tenemos una declaración de renta de una persona natural. Yo tendría que ver el saldo a pagar. Entonces, el saldo a pagar no lo voy a encontrar aquí en la depuración del impuesto como tal, va a aparecer siempre al último. Mira que aquí dice total saldo a pagar, casilla 105, en este caso que es una declaración del año 2019. Está en cero, pero quedó con un saldo a favor. Entonces, lo que yo tengo que revisar es esto: el saldo a pagar o el saldo a favor. Hago la precisión porque cuando explicábamos la sanción por extemporaneidad, la base es el impuesto a cargo, que sería la casilla 98. Entonces mira que el impuesto a cargo dio 13 millones, pero a final de cuentas el saldo a pagar quedó en cero, producto de las retenciones que teníamos a favor y de un saldo a favor que se está arrastrando. Entonces es muy importante tener claridad
sobre la casilla que yo debo revisar para efecto de establecer la base con certeza de esta sanción por corrección. Esto hablando de una declaración de renta de persona natural. Si nos vamos al caso de una declaración de renta de persona jurídica, por ejemplo. Imaginémonos una declaración de renta Aquí tenemos una declaración de renta de persona jurídica, ¿verdad? Entonces tendría que irme a la casilla 102, formulario 110 es este, del año 2019. El saldo a pagar fue de 40 millones de pesos, pero si fuera una sanción por extemporaneidad, la base sería el impuesto a cargo, y el impuesto a cargo lo encuentro acá, en la casilla 88, que son 560 millones de pesos. Entonces, miren que ahí se van marcando claramente las diferencias. Supongamos que es una declaración de retenciones en la fuente, porque también puedo corregir una retención en la fuente. No estoy exento a algún error, alguna cuestión, ¿no? Entonces, aquí tenemos una declaración, formulario 350. Entonces, lo mismo. Si fuera extemporaneidad, tendría que calcularlo sobre el total de retenciones a cargo, casilla 85, ¿verdad? Aquí es muy probable, ¿sí? Es muy probable que las bases coincidan, porque en la retención en la fuente sí tú no tienes nada que descontar y tampoco se pueden arrastrar saldos a favor. Así que diría yo que en el formulario 350 es el único caso donde el impuesto a cargo te va a coincidir con el saldo a pagar. Finalmente veamos un caso de una declaración de IVA, formulario 300. Aquí tenemos una declaración de IVA. Entonces, si fuera sanción por extemporaneidad, lo calculo sobre el impuesto a cargo, que pues no se llama impuesto a cargo en el formulario 300, pero debe ser el valor antes de restar las retenciones. Entonces, estamos hablando de la casilla 82, saldo a pagar por el periodo fiscal. En este caso son 95 millones de pesos. Pero como hay unas retenciones de 2 millones en este caso para descontar, el saldo a pagar, ¿sí? Míralo acá, total saldo a pagar, termina siendo 93 millones. O sea que la base para la corrección tendría que ser la diferencia entre los dos saldos a pagar de esta declaración y la corrección. Entonces, volviendo al ejemplo que les colocaba, si aquí tenías un saldo a pagar de 28 y luego de corregir se incrementa, la base entonces es la diferencia de estos dos saldos a pagar. Esto que lo hacía hablar. Sí. Bueno, puede suceder que alguien no tenga saldo a pagar, sino saldo a favor. Entonces, vamos a suponer que teníamos un saldo a favor de 10 millones de pesos. Y ahora que hago la corrección, el saldo a favor se disminuye. Pasa de 12 a 7 millones 400. Entonces, aquí la diferencia para calcular la sanción serían 2 millones 600. O sea que yo no puedo decirle a la DIAN, pues yo corregí, pero no pagué sanción porque estamos hablando de saldos a favor, ¿sí? Entonces no puedo decir eso porque el saldo a favor se está disminuyendo y cuenta como una lesión a la DIAN porque tú le informaste mal. Le dijiste que tenías un saldo de 10 millones a favor y no era cierto. El saldo a favor eran solo 7 millones 400. ¿Vale? Bueno, entonces aquí también aplicaría la sanción por extemporaneidad. Sería del 10%. Daría 260.000, pero no puede quedar por debajo de la sanción mínima. Entonces se tendría que llevar esto a 424.000 pesos, que son el valor de 10 VTs para el año actual 2023. ¿Cómo? Ese 10% se lo va a usted. Ya usted coloca que 10 y 20%. Ah, sí. En este caso, como estamos hablando de antes del emplazamiento, es el 10%. ¿Listo? Entonces, esas son las bases para aplicar el porcentaje de la sanción por corrección. ¿Listo? Sanción por corrección, entonces, es entre la diferencia. Le puede surgir la siguiente pregunta. ¿Y qué pasa si en vez de aumentar el saldo a pagar, se disminuye?
En este caso estamos hablando de una corrección que me favorece. Entonces, si ese fuese el caso, no hay sanción, porque no hay lesión al Estado. O sea que si yo pagué 28.500 y luego de corregir me quedan solamente 15 millones, pues yo no tengo por qué calcular sanción porque el perjudicado aquí fui yo. Yo pagué 28 millones y nada más tenía que haber pagado 15. De hecho, aquí lo que queda es un pago en exceso, porque yo pagué de más, en este caso, ¿qué? 10 millones, 13 millones 500, y yo puedo pedir esos 13 millones 500 en devolución si estoy a tiempo. Entonces, ojo con esto porque no todas las correcciones van a generar entonces sanción. Como ya lo vimos en un principio, si yo hago la corrección dentro del plazo para declarar, no tengo por qué pagar sanción. Y segundo, si yo hago la corrección, pero la corrección no aumenta el saldo a pagar, sino que lo disminuye, entonces no hay sanción. ¿Vale? Qué montería, ¿verdad? Bueno, bien. Entonces, así es como funciona la sanción por corrección. Bien. ¿En qué va a cambiar si me notifican un emplazamiento? Cambia un número. Ya no es el 10, sino el 20%. Obviamente lo ideal sería corregir lo más pronto posible para que la sanción sea lo menos. En este caso, se baja del 10 al 20%. ¿Listo? No hay que explicar nada más, porque todo lo que acabo de explicar de cómo es la base, en el IVA, en la retención, en la renta, es exactamente lo mismo. Repito que lo que va a cambiar es que la sanción se duplica del 10 al 20%. ¿Listo? Así es como funciona entonces la sanción por corrección. A mí me parece que es muy fácil, es una sanción, no es difícil de entender. La que es un poquito compleja es la sanción por inexactitud, que es la que voy a explicarles ahora. Déjenme buscarla por acá. Aquí está. Sanción por inexactitud. Porque miren ustedes todo lo que hay que hablar de la sanción por inexactitud. Entonces, ¿cuándo se aplica la sanción por inexactitud? Es lo primero. Cuando la corrección genera un mayor valor a pagar o un menor saldo a favor. ¿Sí? O sea, ya vimos que para la DIAN es malo el hecho de que tú le aumentes el valor a pagar corrigiendo, pero también es malo cuando tú le dices, ay no, el saldo a favor no era 10, era menos, porque ahí lo que ocasionaste fue un engaño. Entonces, las dos situaciones van a generar sanción. Pero la sanción por inexactitud cuenta a partir del requerimiento especial. Eso lo encuentran en los artículos 647 y 648. O sea, hasta el emplazamiento no se puede hablar de sanción por inexactitud. Hasta el emplazamiento seguimos hablando de sanción por corrección. ¿Listo? Ahora, ¿qué conductas son las sancionables? ¿Dónde las encuentro? En estos artículos 647 y 648. ¿Qué pasa si yo omito ingresos? Obviamente, si yo omito ingresos, estoy incrementando el valor del impuesto, ¿verdad? Estoy incrementando el valor del impuesto. ¿Qué pasa si no incluyo las retenciones en la fuente en su totalidad? Ojo que cuando hablo de incluir las retenciones en la fuente, hablo del formulario 350. O sea, si yo en el mes compro y aplico retenciones de 2 millones y cuando voy a declarar no declaro 2 millones, sino 1 millón, ¿qué estoy haciendo? Me estoy robando 1 millón de retenciones. Claramente eso es una conducta sancionable. ¿Qué pasa si yo incluyo costos, gastos, descuentos, pasivos e impuestos descontables o retenciones o anticipos inexistentes o inexactos? Obviamente también voy a ocasionarle una lesión a la DIAN, al Estado, perdón, porque si meto costos que no existen, lo que hago es bajar la utilidad y por ende bajo el impuesto. Si estoy declarando IVA y meto IVA descontables que no existen, pues estoy bajando el saldo a pagar por IVA. Si en mi declaración de renta incluyo retenciones
que tampoco están certificadas o son inventadas, ¿qué estoy ocasionando? Disminuyendo el valor a pagar. Entonces, en definitiva, las conductas sancionables son muy obvias. Todo lo que aparece allí enunciado deriva en pagar menos de lo que es. Ahora, ¿qué es lo más grave aquí? Hay que prestarle mucha atención a esto. Cuando yo le compro a proveedores ficticios o insolventes. ¿Qué son proveedores ficticios o insolventes? Son empresas de papel que ya la DIAN, ¡pum!, las cachó, ya detectó que son empresas que se prestan es para facturar supuestos costos, ¿listo? Entonces, si la DIAN eso lo publica en un periódico, ¿no? Dura un cierto tiempo, no recuerdo ahora la cantidad de años, creo que son 2, 3 años. Después que ellos publican eso, tienes 2, 3 años en los que no le puedes comprar a esas personas, porque si tú le compras, a la hora de preparar tu declaración, ese costo no te lo puedes llevar, ¿sí? Entonces, estas compras a proveedores ficticios e insolventes es de mucho cuidado. Además, van a ocasionar que el porcentaje de la sanción sea más alto, ya lo vamos a ver. Tengamos claro también este sexto ítem, declaración de ingresos y patrimonio. Recuerden que hay un grupo de contribuyentes especiales, como las fundaciones, las corporaciones, las asociaciones, que son las famosas entidades sin ánimo de lucro. Ellas, bueno, dentro de ese grupo hay unas que son no contribuyentes, que son de pronto los entes territoriales, la Junta de Acción Comunal, la Asociación de Padres de Familia, una alcaldía, una Secretaría de Salud distrital, departamental. Son entidades no contribuyentes del impuesto. Esas empresas no pagan impuesto, pero el hecho de que no paguen impuesto no las exonera de declarar renta. Ellas sí declaran renta, pero esa declaración se conoce como declaración de ingresos y patrimonio porque se hace en el mismo formulario 110, pero solamente se reportan los ingresos y el patrimonio. No nos interesa depurar renta líquida, ni costos ni gastos, porque ellas no van a pagar impuestos. Entonces, tengamos en cuenta que para ellos debe haber una sanción independientemente a que el saldo a pagar se disminuya. Porque si ellas no van a pagar impuestos, presentan su declaración por primera vez, declaración inicial. ¿Cuánto dio a pagar? 0. Se dan cuenta que la embarraron. Corrigen. ¿Cuánto les va a dar la corrección? 0, porque ellas no pagan impuestos. Entonces, ellas estarían tranquilas porque ellos dicen, como el saldo a pagar no se me modificó, no tengo por qué pagar sanción. Entonces, no, señor. El sexto numeral dice que para el caso de la declaración de ingresos y patrimonio, cualquier modificación, aunque no afecte el impuesto a pagar, o sea, cualquier modificación de las que se mencionaron arriba, genera sanción por inexactitud, independientemente que no se modifique el saldo a pagar, porque en efecto ellos nunca van a pagar, ni en la declaración inicial, ni en la declaración corregida. Entonces, todas estas 6 conductas son las conductas que generan inexactitud. Repito, la inexactitud, primero tú naces siendo sanción por corrección. Te envían un emplazamiento, tú no le paraste bolas, entonces lo que sigue es que te envíen un requerimiento especial y en ese requerimiento especial ya no hay oportunidad de que sigas pretendiendo calcular sanción por corrección, sino sanción por inexactitud. Ahora, ¿cuál es la base? La base es la diferencia, o sea, eso que explicamos hace unos instantes acerca de la diferencia entre los saldos a pagar o los saldos a favor, sigue siendo aplicable para el caso de la sanción por inexactitud. ¿Sí? Eso se mantiene igual. Ahora, ¿cuáles son los porcentajes? Ahí es donde duele, porque la sanción por corrección era del 10 o del 20%, dependiendo si era antes o después del emplazamiento. Pero ahora la sanción por corrección, por inexactitud, perdón, es del 200% en unos casos, 160 en otros casos, 20% para el tema de los contribuyentes por declaración de ingresos y patrimonio. O sea, el porcentaje general es 100%. Pero ¿qué pasa si la DIAN descubre que tú tenías activos omitidos o pasivos inexistentes? Te cobran el doble, o sea, es el 200%. Y si descubren que metiste unos costicos por ahí que eran proveedores ficticios o insolventes, te incrementan el porcentaje de la sanción del 100 al 160%. Entonces, estos son porcentajes especiales de la sanción. Dígame. ¿Qué pasa si en la misma declaración cometemos dos Excelente inexactitudes? pregunta.
Excelente pregunta. ¿Y qué pasa si en una misma declaración se dan los dos hechos? Es decir, metí activos inexistentes, perdón, activos omitidos o pasivos inexistentes, pero al mismo tiempo metí costos con proveedores ficticios. Y digamos que pudo haber otro error que no sea ni el primero ni el segundo que les acabo de mencionar. O sea, que se den los tres hechos. La DIAN en el requerimiento especial tiene que proponer la sanción de manera específica y calculada independientemente para cada hecho. ¿Ya? O sea, se hace un cálculo independiente, porque no podría la DIAN aplicarle a todo el 200% o a todo el 160% o a todo el 100%. Digamos que todo se hace de manera específica según el hecho que se haya detectado. ¿Listo? Para el caso de los contribuyentes que declaran ingresos, perdón, no contribuyentes que declaran ingresos y patrimonio, el porcentaje sí es uno solo, el 15%, y solamente hay un caso especial cuando se trate de proveedores ficticios que realmente yo no veo la necesidad de que una persona jurídica que no va a pagar impuestos se ponga a inventar y a meter compras ficticias, pues si no va a pagar impuestos. Entonces, pero si llega a suceder, le aumentan del 15 al 20%. Ya habíamos hablado de que existe una posibilidad de reducir la sanción, ¿verdad? Si estoy en la instancia del requerimiento especial, ¿verdad? La sanción se reduce a un 25%. A un 25%, no en un 25%. Pero si yo dejo que el proceso avance y después del requerimiento especial me envían una liquidación oficial de revisión, sigue siendo sanción por inexactitud. Sigo teniendo la posibilidad de reducirla, pero ya no al 25%, sino a la mitad, al 50%. Entonces, esta primera reducción es en la instancia del requerimiento especial y esta segunda reducción es en la instancia de la liquidación oficial de revisión. Pero sigue siendo sanción por inexactitud. En ambos casos, si yo quiero reducir la sanción, tengo que aceptar los cargos y tengo que pagar enviando el soporte. O sea, tengo que mandar una comunicación, pues como lo que aceptamos los cargos, sí, cometí una falta, qué pena con ustedes, ya corregí la declaración, aquí está el soporte, es más, ya pagué. Y en ese pago puedo entonces reducir la sanción a una cuarta parte si estoy en la etapa del requerimiento especial. Si avanza el proceso y llego a la liquidación oficial de revisión, entonces la reducción o el procedimiento para reducir la sanción es la misma, pero el monto reducido pues no va a ser el mismo. Recuerden que entre más avance el proceso, va a ser más costoso. Entonces la reducción tiene que ser menos en esta segunda etapa. Y bueno, ya para finalizar, aquí unas observaciones. Nunca la sanción me va a quedar por debajo de la sanción mínima. Así que menos de 424,000 pesos no voy a pagar. ¿Sí? Por mucho que la reduzca, por lo mínimo que hay que pagarle a la DIAN en materia de sanción, independientemente de la sanción que sea, 10 VTs, artículo 638. Y recuerda que aquí estamos hablando de dos posibilidades de reducir la sanción. Pero además de estas dos posibilidades de reducir la sanción que están en los artículos 709 y 713, está la oportunidad de reducirla con el artículo 640, que ya lo hemos estudiado, es la aplicación de los principios de lesividad. Ese artículo 640 te permite reducir la sanción a un 50% después de haberla reducido por primera vez con los artículos 709 o 713. ¿De qué depende? Depende de que tú puedas demostrar que la empresa no había sido sancionada en los últimos 2 o 4 años, según sea el caso, por la misma conducta. O sea que hay dos reducciones posibles. Una que está en los artículos 709 y 714 y otra que está en el artículo 640. Entonces, esa es la explicación con la cual se complementa todo este tema del procedimiento tributario cuando hay declaraciones. Es importante tener claro cuáles son los actos administrativos, que aquí los mencionábamos. Permíteme. ¿Cuáles son los actos administrativos con los cuales la DIAN te puede cobrar estas sanciones por corrección o por inexactitud? Pero también es indispensable saber cómo se calcula esa sanción por corrección y cómo se calcula esa sanción por inexactitud. Aquí está la estructura entonces, ¿verdad?
Y lo que quería explicarles era eso para que pudieran completar el mapa y ya saben, ya conocen no solo los actos administrativos y el procedimiento, los plazos y demás, sino cómo calcular la sanción. Finalmente, recuerden que cuando hay una declaración, la DIAN tiene que actuar dentro del término de firmeza. O sea, la DIAN para llegar al requerimiento especial tiene que hacerlo dentro de los 3 años, que es el término general de firmeza, artículo 714. No pierdan de vista también algo que estudiamos previamente, y es que no siempre son 3 años, que hay unos plazos especiales para dar firmeza, pero digamos en términos generales, la DIAN tiene 3 años para llegar al requerimiento especial, y luego, cuando el contribuyente responda al requerimiento especial, tiene 6 meses para proferir la liquidación oficial de revisión, con lo cual finiquita el procedimiento tributario. Muchachos, eso era lo que quería explicarles en la mañana de hoy. Espero les haya sido útil. Por supuesto, hay que complementarlo con algunos ejercicios en nuestra próxima sesión.